Ya en nuestro compilador voy a desarrollar un ejemplo de sobrecarga de funciones y un ejemplo para sobrecarga de métodos. En este video el desarrollo va a estar basado en la sobrecarga de una función. Bien, de acuerdo a la teoría que mencionamos anteriormente, la sobrecarga no es más que crear funciones con el mismo nombre, pero difiriendo en la cantidad de parámetros y tipos de parámetros para no generar problemas de ambigüedad. En este caso, bueno, el desarrollo de la sobrecarga que voy a implementar sería para crear una función que me determine el mayor de dos números enteros ingresados por el usuario. Entonces, bueno, el prototipo de esta función sería retornar ese valor entero. Vamos a nombrarlo mayor. Y bueno, los parámetros que voy a incluir serían dos valores enteros, el de x y el de y. En este caso, lo único que debo de hacer dentro de la acción de mi función mayor es retornar el número que sea mayor, ya sea el de x o el de y. Entonces para esto voy a implementar un if y preguntar que si el valor de x es mayor al valor de y, entonces como acción aquí sería retornar el valor de x. Si esta acción no se ejecuta, entonces sin necesidad de utilizar el else, retorno el valor de y. Y bueno, ya con esto yo estaría cumpliendo con mi función mayor. Dentro de la función principal main voy a hacer un llamado a esta función y con el uso del cout voy a imprimir cuál es el mayor. Entonces aquí, por ejemplo, llamo mi función mayor y le incorporo los dos parámetros, por ejemplo 5 y 6. En este caso, si corro mi programa, lo que yo vería en pantalla sería el número 6, puesto que esta función me va a determinar cuál es el mayor de estos dos. Vamos a la ejecución del programa y a continuar con la sobrecarga. Ya en la ejecución de nuestro programa, ustedes pueden ver que en pantalla se imprime el valor de 6, que es precisamente el mayor de estos dos. Nuevamente voy a ejecutar nuestro programa, pero cambiando ahora nuestros parámetros. En este caso lo que debo de ver en pantalla sería el número 8. Y vean ustedes, ya en la ejecución de nuestro programa aquí está el número 8. Bien, esto finalmente es una función y lo que voy a desarrollar es una sobrecarga. Si yo quiero determinar el mayor de dos números, pero en este caso flotantes, pues debería de implementar un prototipo similar al de mi función mayor que ya desarrollé, pero considerando que estos son valores flotantes. Entonces aquí yo puedo decir que esto es float, aquí los parámetros también son float y float. El asunto de haber desarrollado esta función sobrecargada, porque vean ustedes, ya esta es una sobrecarga, aquí la función se llama mayor y aquí también la función se llama mayor, sin embargo difieren en los parámetros, en los tipos de parámetros, no en la cantidad, porque la cantidad es la misma. El asunto es que por conversión trivial de las variables, el compilador me debería de estar marcando un error cuando yo hago este llamado a mi función mayor. Son dos parámetros y bueno, por conversión trivial puede tomar la variable flotante, el valor de 8, y asumirle como punto decimal el 0. Lo mismo pasaría con y en el caso del primer prototipo pues asumiría el valor entero. En este caso, bueno, todo parece indicar que la mayor accesibilidad está en el primer prototipo de la función. Sin embargo, bueno, existe el problema de la conversión trivial y por lo tanto el compilador genera una confusión en determinar qué función va a ejecutar y entonces marcaría un error de ambigüedad. Voy a ejecutar el programa para que ustedes observen que efectivamente marca este error. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa yo hubiera esperado que el compilador marcara un error en determinar qué proceso de función sobrecargada es el más accesible, puesto que no está marcando el error. Entonces veo que el compilador, al menos para este caso,
sí determina una mejor accesibilidad en el uso del primer prototipo, descartando la conversión trivial en el uso de la variable flotante. Ahora, bueno, vamos a intentar poner puntos decimales y observar qué ocurre en la ejecución de nuestro programa. Bien, como ustedes observan, ya marcó un error de ambigüedad, y en este caso sí se da el error por conversión trivial en cuestión al prototipo que implementa parámetros enteros. Entonces, en el llamado a la función mayor no encuentra esta accesibilidad en el segundo prototipo de mi función mayor con variables flotantes, y también marcaría un error por conversión trivial en el primer prototipo. En el caso de cuando es entero ya vimos que no ocurre este problema, pero sí en el caso de los parámetros flotantes. Nuevamente vamos a ejecutar el programa para verificar lo que estoy mencionando. Y vean ustedes, efectivamente en este caso ya no marcaría un error en la sobrecarga que tiene que implementar el compilador. Ahora, si yo coloco un valor entero y uno flotante, vamos a ver qué ocurre. Bien, en este caso implementa el prototipo de mi primer función, o sea, asumiendo los valores enteros. Voy a aumentar el valor de la constante entera, y aquí entonces debería estar retornando un 10 si es efectivamente que está tomando el primer prototipo. Nuevamente ejecutamos y veanlo ustedes, aquí ya está este 10, y por lo tanto podemos determinar que de la función sobrecargada que está implementando es la primera que coloca parámetros enteros. Bien, para asumir valores flotantes en el proceso de sobrecarga, recuerden que la conversión trivial no se da en variables doble. Entonces, si yo cambio aquí mis parámetros a doble, podré implementar valores flotantes y evitar este problema de la conversión trivial. En este caso, bueno, al llamado a la función, si yo le pongo 3.4, la mayor accesibilidad ya no lo va a encontrar en el primer prototipo, sino en el segundo prototipo, donde se tienen parámetros flotantes. Vamos a la ejecución del programa y a verificar que efectivamente esté ocurriendo esto. Y bueno, aquí ya lo pueden ver en la ejecución del programa. Yo lo que estoy retornando es el valor de 10.8, que precisamente es el mayor de estos dos. Bien, el otro proceso es, por ejemplo, sobrecargar ahora la función mayor, pero para retornar tres valores enteros. En este caso, bueno, recuerden que la sobrecarga consiste en la implementación del mismo nombre de la función, pero para no generar problemas de ambigüedad puedo cambiar los tipos de parámetros o la cantidad de parámetros. Si en este caso quiero determinar cuál es el mayor de tres valores enteros, entonces mis parámetros que debo de incluir son tres enteros. En este caso van a ser x, y, z, y como acción puedo desarrollar un proceso completo basado en estas tres variables, o reutilizar mi función mayor con dos parámetros. En este caso, bueno, sería algo como lo siguiente: retornamos y hago un llamado a la función mayor de dos parámetros. En este caso, el mayor de dos parámetros puede ser x, y. Entonces esto lo que va a hacer es retornarme ya sea x o ya sea y. Y bueno, ya que tengo el mayor de estos dos, nuevamente llamo mi función mayor para tomar como primer parámetro el que me retorna el primer llamado a la función mayor, y luego aquí con una coma el segundo parámetro sería el de z. Y ya de esta manera reutilizo la función mayor con dos parámetros para crear esta función mayor con tres parámetros, ahorrando
bastante código sin necesidad de estar implementando la estructura escalonada if else if. Bien, vamos a la ejecución de nuestro programa para verificar el funcionamiento de sobrecarga de nuestro método mayor. Pero antes vamos a hacer el llamado a la función mayor con 3 parámetros. En este caso, bueno, voy a dejar la función mayor con 2 parámetros flotantes. Voy a agregarle aquí un salto de línea. Y con otro cout voy a imprimir el valor que me retorna la función mayor cuando le agrego 3 parámetros. Bien, vamos a pasar a la ejecución de nuestro programa para verificar que estén operando bien la sobrecarga de mi función mayor. Ya en la ejecución de nuestro programa podemos ver que aquí tenemos el 10.8 que corresponde al mayor de estos dos valores flotantes. Cuando se le aplican 2 parámetros constantes flotantes, recuerden que la sobrecarga que implementa es el de esta función. Y en el segundo caso vemos un 8 que corresponde a el mayor de 3 valores enteros proporcionados a la hora de llamar la función mayor. Y bueno, entonces en este caso pues no hay duda que el compilador sabe qué función de las sobrecargadas va a emplear, puesto que bueno, en este caso existe solamente una con 3 parámetros. Bien, esto es prácticamente a lo que refiere el tema de sobrecarga, utilizar funciones con el mismo nombre, pero difiriendo en cuestión al tipo y a la cantidad de parámetros. Vamos a ejecutar nuevamente el proceso para comprobar que se obtiene el mayor de cualquiera de los 3 que yo proporcione al llamar la función. Y nuevamente en la ejecución del programa vemos el 10.8 que corresponde al mayor de estos dos valores flotantes, y este 10 que es el mayor de los 3 valores enteros que propuse en el llamado a la función mayor. Bien, otra cosa, haciendo referencia a la sobrecarga de operadores, cuando vimos en el tema anterior, recordar que el nombre del método, en este caso era un método, refería al operador aritmético que estábamos empleando. Y bueno, normalmente el operador aritmético refiere al proceso que se va a desarrollar, lo cual quiere decir que si poníamos una suma, la lógica de desarrollo en la acción es desarrollar una suma. Sin embargo, bueno, también consideren que puede cambiar la acción. Cuando yo nombro una función, normalmente el nombre que se le asigna a esta función hace referencia a la acción que ustedes van a desarrollar. Si yo aquí nombro mi función como suma, es porque a lo mejor considero como parte de la acción hacer una suma. Sin embargo, bueno, eso no es del todo cierto. Ustedes pueden ponerle aquí cualquier nombre y estar haciendo cualquier otra acción. Finalmente, pues es un nombre, ¿no? Lo mismo ocurre con la sobrecarga de operadores. Si ustedes sobrecargan el operador suma, no propiamente estarían haciendo una suma, podrían hacer cualquier otro proceso. Bien, voy a finalizar este video para la demostración de lo que fue mi función sobrecargada. En el segundo video voy a sobrecargar un método. Pasemos al segundo ejemplo.